Bueno, bueno, hoy martes 27 de julio damos inicio a la sesión o a la clase del día de hoy, recordando un poco de lo que se ha dicho, lo que hemos venido trabajando el martes antes de este festivo, que fue una aproximación hacia el tema 7 que fue, ¿existió Jesús? Esa gran pregunta que nos hemos realizado, o que el ser humano se ha preguntado sobre la existencia de Jesús. Yo creo que aquí, más allá de que entrar en el debate de que sí existió o no existió, yo considero que solo es cuestión de fe, ¿sí? Ustedes creen en Jesús porque tienen fe, porque es su fe lo que los ha hecho creer en un ser que vivió aquí por más, que vino hace 2.000 millones como de 2.000 años, perdón, ¿sí? Y que gracias a él se fundó lo que hoy se conoce como el cristianismo, ¿sí? Entonces, a partir de eso han surgido teorías eh, sobre la existencia de Jesús, pero lo que sí queda claro es que es verdad. Jesús existió, eh, veámoslo como queramos verlo, porque sabemos que hay, para investigar la vida de Jesús, hay dos formas o hay dos teorías, el Jesús divino y el Jesús histórico. Cuando hablamos del Jesús divino, estamos hablando de ese Jesús que hizo milagros, que curó enfermos, que tenía poder sobre la naturaleza, sí, controlaba las tempestades, convirtió el agua en vino, multiplicó los panes, los peces, en fin. Ese es el Jesús divino del que nosotros, con el que nosotros nos hemos quedado o hemos creído, sí, por diferentes cosas, porque la tradición familiar, porque nuestros padres nos han comentado, nos han dicho que Jesús fue una persona noble, que trajo paz, que vino en este mundo a traer la justicia, en fin, sí, todo lo que de pronto desde muy pequeño nos enseñan, eso lo hemos visto, sí, lo hemos escuchado. Y también tenemos la gran obra de Dios, que es la Biblia, sí, que en la Biblia, digamos, está recogida la vida y obra de Jesús y más en los evangelios que ahorita más adelante los vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el otro Jesús? El Jesús histórico que pues se dice de que era un hombre normal, común y corriente, que nació en, que era palestino y nació de una familia humilde, ¿sí? De Jesús, perdón, de José y María, ¿sí? Y pues eh, fue alguien que se opuso a las normas romanas, porque sabemos que los romanos cobraban impuestos excesivos, eh, maltrataban a los palestinos, a los que vivían allí en esa época, en fin. Él estuvo siempre en contra de todo eso y por eso comenzó a crear un movimiento, muchos lo consideraron como un movimiento político, algo en esa época hablar de política, bueno, no creo, pero creo que, bueno, se puede allí revisar ciertas cosas, ¿sí? Ciertas cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, eh, ese Jesús histórico es el que también se puede investigar, pero ya nosotros es cuestión de creer en qué Jesús crees tú. No es que hayan existido dos Jesús, no. Solamente que hay dos versiones o hay dos teorías de cómo estudiar a Jesús o cómo investigarlo
o más bien cómo se ha investigado a Jesús. Sí, está el Jesús divino del que ya yo les comenté, que es el que vino a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, fue engendrado en María, nació, creció con ellos, predicó, curó enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes y luego él murió y luego resucitó. Ese es el Jesús divino con el que nosotros más bien nos hemos quedado, ¿sí? Y el Jesús histórico, pues ya lo venía hablando de una persona común y corriente que no tenía esa divinidad, ¿sí? Que no tenía ese poder como lo hemos escuchado. Entonces, eh, ¿qué pasa? Es cuestión de fe, de creer. Sabemos que Jesús vino a este mundo, sí, nacido en Belén. Bueno, por ahí también se dice de que él no nació en Belén, sino en Nazaret. En fin, son teorías que todavía no tienen, digamos, una veracidad, sí, no son verdaderas todavía, pero siempre en la tradición nos ha quedado de que Jesús nació en Belén, sí. Fue famoso por ser un gran maestro y realizador de milagros. Fue crucificado por las autoridades romanas porque fue señalado de mentiroso, de agitador, en fin, todo lo que ya nosotros conocemos. Y que luego él, de su resurrección, eh, los apóstoles comenzaron a llevar su palabra y ser testigos de esa resurrección. ¿Listo? Entonces, más o menos es lo que se habló de Jesús o lo que conocemos de él. Eh, sabemos que, bueno, él murió en el año 30, de alrededor de 30 años, eh, y todo lo que hemos conocido. Entonces, eh, estuvimos también hablando un poco sobre esos documentos, ¿sí? Que daban testimonio de que Jesús o Cristo sí había existido. Y es que eso es verdad. O sea, lo que estamos debatiendo no es ponerlos a dudar, ¿no? Que Jesús no existió, no. Jesús sí existió porque así lo dice la Biblia y así lo han dicho estos personajes, estos historiadores que estuvimos viendo y ahí estuvimos finalizando la primera parte del tema, ¿sí? Por ejemplo, Flavio Josefo, que era un historiador judío, lo menciona, ¿sí? En uno de sus escritos. Tácito también, que era un historiador romano, también lo menciona. En fin, una serie de testimonios que dan eh, veracidad de la existencia de Jesús, sea Jesús divino o el Jesús histórico, como lo veamos, ¿sí? Entonces, para hoy vamos a revisar la segunda parte del tema, ¿sí? Que se habla ya sobre los evangelios, sobre cómo los evangelios nos sirven o qué es lo que dicen sobre la vida de Jesús. Ustedes allí en la actividad, creo, tuvieron la oportunidad de resolver una pregunta relacionada con eso, con los evangelios, ¿sí? Entonces ahorita vamos a socializar esas preguntitas más adelante, ¿listo? Pero primero vamos a finalizar o a tratar de explicar esto y luego vamos relacionando esta parte del tema con la actividad, ¿listo? Entonces, en esta ocasión estamos revisando los evangelios. Sabemos que aparte de la información que entregaron estos historiadores, sí, que ya mencioné, que son testimonios no cristianos, porque sabemos que los romanos no eran cristianos. Y ahora vamos a ver cómo los evangelios, que son la parte más importante de la Biblia y del Nuevo Testamento, porque
ellos se escribieron mucho más, mucho después, ¿sí? De la muerte de Jesús, como en el año 60, por allá, después de 30 años, los evangelios se escribieron. Más o menos, ese es el dato que, pues, que he logrado averiguar. Pero, de igual forma, aquí lo que hay que mirar es la importancia que tienen o que han tenido estos libros eh, a través de la historia, ¿sí? Porque los evangelios hay mucha obra, hay mucho que decir sobre Jesús. ¿Listo? Entonces, los numerosos datos históricos, sobre todo de nombres y fechas que nos ayudan a enmarcar la vida de Jesús en un momento histórico concreto, los 4 evangelios, que son el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, San Mateo y San Lucas citan la genealogía de Jesús. Genealogía es, como les digo, el origen de Jesús, las fechas y todo eso. O sea, sabemos que son 4 evangelios, ¿sí? 4 evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Cada uno pues tenía su estilo, ¿sí? Porque sabemos que en la Biblia los autores le daban un estilo diferente a sus libros, ¿sí? Le daban un estilo diferente a sus libros y eso es lo que hace la diferencia entre ellos. Y de todas formas, lo que buscaban en sí era hablar de Jesús, ¿sí? Eso es lo que hay en común, ¿sí? Muy bien. Entonces seguimos, por ejemplo, ¿qué son? Ahorita vamos a resolver eso. Los evangelios son 4 libros encontrados en el Nuevo Testamento. Estos nada más están en el Nuevo Testamento, no están en el Antiguo Testamento, porque sabemos que los libros escritos antes de Cristo son los que se escribieron antes de nacer, antes del nacimiento de Jesucristo, que hablaban sobre las primeras comunidades, sobre los primeros pueblos, sobre las profecías, en fin, todo lo que ya o lo que aprendimos en el tema de la Biblia, ¿sí? Cuando tocamos el tema de la Biblia. ¿Listo? Bueno, eh, dice que registran las historias de lo que Jesús dijo e hizo. Fueron muy probablemente producidos en la segunda mitad del primer siglo, ya en los años 60, a pesar de que algunos estudiosos datan el Evangelio de Juan al final del primer siglo, en la década de los 90, o sea, del año 90. Otros sugieren una fecha mucho más temprana para su composición. Curiosamente, el texto existente más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento del Evangelio de Juan, que data alrededor del año 125 después de Cristo. Ahí algunos datos nos dan, pero eso lo vamos a resolver ahora más tarde. ¿Sí? La formación de los evangelios, ¿cómo se formaron? Predicación y vida de Jesús, predicación de los apóstoles y tradición, la redacción específica de los evangelistas. Del evangelio a los evangelios, ¿sí? La palabra evangelio significa buena noticia. Para los primeros cristianos, esa buena noticia es Jesucristo, su vida, su predicación, su mensaje, su salvación, en fin, todo lo que hay alrededor de él. Pero ese único evangelio se fue diversificando en su presentación oral y al principio se refiere a los predicadores, las circunstancias, el estilo propio de cada evangelista y a los oyentes. ¿Sí? En fin, son varias cosas que influyen en la composición de los evangelios. ¿Sí? Muy bien.
La iglesia afirma que Jesús de Nazaret es el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios que asumió la naturaleza humana con el fin de lograr nuestra salvación eterna. Las razones que tenemos los cristianos para aceptar los evangelios como libros históricos y como libros veraces son: los evangelios nos presentan la vida de Jesús con el propósito de anunciar su mensaje de salvación para dar testimonio de su fe en Jesús como Mesías de Dios y así invitar muchos a otros a creer en él. ¿Sí? Entonces, miren que aquí nos dicen de forma eficaz de que los evangelios presentan la vida de Jesús. O sea, son como ellos muestran más bien la biografía, sí, pero no una biografía como tal de que Jesús nació en el año tal, no, así no, sino que ellos se encargaron de ir de pueblo en pueblo, ¿cómo es? Recogiendo información, ¿sí? Digámoslo, eh, para que entiendan mejor, entrevistando, ¿sí? Sé que para esa época no existía ese modo, esa forma de trabajo, entrevistar, pero preguntaban a las personas que conocieron, que si conocieron a un tal Cristo, pues la gente comenzó a hablar y bueno, ellos a partir de eso comenzaron a escribir y de lo que algunos testimonios daban, ¿sí? Por eso los evangelistas nos presentan la vida de Jesús en forma de predicación. Ojo, miren que ahí está la diferencia. Como testimonio de la fe de la comunidad cristiana. En pocas palabras, los evangelios son la vida y obra de Jesús, pero en forma de predicación, ¿sí? Si nosotros cogemos cualquiera de estos evangelios, ¿sí? Y los leemos, no se detalla muy bien la vida como tal de Jesús, ¿sí? Su biografía, sino es mostrar a Jesús en sus años de predicación, ¿sí? En sus años de evangelización, como también se puede decir. Entonces tengamos eso claro, que los evangelios nos muestran eso de Jesús, su predicación. Hay dos clases de evangelios para allí resumir, para tener eso en cuenta. Están los evangelios apócrifos, ¿sí? Que son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, y la denominación evangelios sinópticos. Se utiliza para hacer referencia a 3 de los 4 evangelios canónicos, en concreto Mateo, Marco y Lucas. ¿Sí? Allí un poco de que algunos se diferencian. Los evangelios sinópticos. El evangelio de Marcos es el relato de la vida, el ministerio, los milagros y las palabras de Jesucristo. Es el más breve de los 4 evangelios canónicos y también el más antiguo. Entre los estudiosos existe un amplio consenso, en datar el Evangelio de Marcos a finales del año 60 del siglo I después de Cristo o poco después del año 70. Su autor es desconocido, aunque una tradición cristiana tardía lo atribuye a Marcos, personaje citado en otros pasajes del Nuevo Testamento. Narra la vida de Jesús de Nazaret desde su bautismo por Juan el Bautista y hasta su resurrección. Miren la diferencia que hay, ¿sí? Entre cada uno de estos evangelios, ¿sí? Y que bueno, así de pronto se han diferenciado entre evangelios apócrifos y sinópticos, ¿sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un poco sobre la vida de estos evangelistas o los autores de estas escrituras, ¿sí? Por ejemplo, Marcos fue compañero de Pablo y Bernabé,
que seguidamente pasaría a ser discípulo y acompañante de Pedro en Roma. Redacta el evangelio más antiguo entre los años 65 y 70. Dirigido a los cristianos de origen pagano, escrito con frases breves y directas en griego, y que Jesús es, digamos, el eje central de estos evangelios. Eso lo sabemos, ¿sí? Por ejemplo, Mateo escribió su evangelio en arameo. Sabemos que el arameo era una lengua de la época, ¿sí? Al igual que el hebreo, entre los años 75 y 85, ¿sí? ¿Quiero decir algo, compañero? Bueno, se tradujo, fue traducido al griego, fue dirigido a los cristianos de origen judío y contiene las palabras de Jesús, el Mesías, en 5 discursos. ¿Sí? Cada uno tiene, pues, digamos, su particularidad con respecto a los demás. Por ejemplo, Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles y discípulo y compañero de Pablo. Se escribió entre los años 85 y 90, dirigida a los cristianos, contiene datos históricos y no nos transmite que Jesús, ¿sí? Digamos que ahí hay una diferencia porque más bien Lucas se refiere a datos históricos, no a tal como la hora de Jesús, sino a datos, ¿sí? Datos que podemos observar ahí. Juan, discípulo predilecto de Jesús, los escribió a finales del siglo I. No están dirigidos a ninguna comunidad y utiliza símbolos e imágenes que hacen que resulte difícil la comprensión y transmite que Jesús es el Hijo de Dios que ama y que entrega su vida. Entonces, miren, esos 4 evangelistas que totalmente diferentes y que fueron escritos en años diferentes, claro, también hay que dejar eso claro, pero ellos tenían algo en común, ¿sí? Que era que hablar sobre Jesús, sobre su vida y su obra. Muchos lo hicieron de manera diferente, a través de datos, en fin. Por ejemplo, Marcos sí, digamos que tiene esa forma de hablar sobre Jesús y todo eso relacionado. Entonces, vemos cómo es la diferencia entre cada uno de estos evangelios. ¿El mensaje del evangelio cuál es? Pues la idea central es que todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, ¿sí? Que nos ama y nos ayuda y nos protege, ¿sí? Y que no contiene recetas o formas de actuar frente a problemas. Debemos de tener actitudes de la vida, ¿sí? Los valores evangélicos nos ofrecen, esto nos dan un sentido a nuestra vida. Si esto se pone en práctica, hubiésemos sido mejores personas o podemos hacer mejores personas. Gran parte de lo que se está viviendo hoy en día, ¿sí? Las guerras, los conflictos, porque ya no se respeta la vida, porque no hay esto, es porque no hemos podido, el hombre no ha querido aceptar la Biblia, el mensaje, ¿sí? La buena noticia, como se llama. Los evangelios nos invitan a ser sinceros, transparentes, fieles, amar al prójimo cuando los leemos o la intención de ellos es que nosotros asumamos con sentido y esperanza el dolor, la enfermedad y la muerte, ¿sí? Vivir en paz y saber perdonar, ser libres y luchar por la justicia como lo hizo Jesús, que siempre luchó por la justicia. Elegir el servicio y entrega como opción fundamental. Entonces, allí podemos concluir que los evangelios
aparte de que nos muestran la vida y obra de Jesús, nos invitan a reflexionar y a poner en práctica eso que yo les comento, ¿sí? Debemos de ser sinceros, siempre decir la verdad, debemos hacer la paz con los demás, saber perdonar, ¿sí? Por eso es que el mundo está como está hoy en día, porque no ha podido aceptar, ¿sí? La palabra, o la rechazan prácticamente, ¿sí? O la rechazamos porque no creemos, porque el hombre no ha creído en todo esto, ¿sí? Entonces, por eso la invitación siempre es a escuchar la palabra y ponerla en práctica, ¿sí? Bueno, miren, entonces, con esto nosotros finalizamos eh, la parte del tema 7. En el tema 7 pudimos observar los testimonios no cristianos, ¿sí? Que daban testigo, por decirlo así, de la existencia de Jesús, y los evangelios como también una forma de mirar la vida y obra de Jesús, ¿sí? En los evangelios se pudo hablar, o podemos encontrar detalles sobre el nacimiento de Jesús, ¿sí? Como dice, solo 2 de los 4 evangelistas ofrecen datos sobre la infancia de Jesús, que son Mateo y Lucas. Mateo narró el embarazo virginal de María, las dudas de San José, la adoración de los magos, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes y el regreso a Nazaret. ¿Sí? Lucas detalló el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores, la circuncisión y la visita al templo cuando Jesús tenía 12 años. Esos son algunos de esos datos que hay que tener en cuenta, ¿sí? La vida pública de Jesús también, por ejemplo, la predicación, los hechos y los milagros realizados por Jesús en sus 3 años de vida pública ocupan la mayor parte de los evangelios, ¿sí? Por ejemplo, los 3 primeros, que son los sinópticos, tienen un estilo similar y la misma cronología: predicación en Galilea, el viaje hacia Jerusalén. Y por último, el cuarto evangelio, el de Juan, narra menos hechos, pero presenta en cambio largos discursos de Jesús. Si ven cómo se diferencia cada uno de los evangelios, que al fin y al cabo terminan resaltando la importancia de Jesús. Y pasión y muerte y resurrección. Los 4 evangelistas dedicaron gran extensión a narrar la pasión y muerte de Jesús, y terminaron sus evangelios con relatos de las aspiraciones de Jesús resucitado, en los que se destacó cómo los discípulos pasaron de la incredulidad y la decepción a la alegría y la seguridad. Después de que Jesús murió, muchos de los apóstoles eh, como que se les vino el mundo encima, creyeron que todo lo que Jesús le había dicho era mentira. Muchos empezaron a... Es más, ellos aún no creían en Jesús, por mucho que estaban con él, no creían, ¿sí? Pero luego de que Jesús resucitara, ellos allí se dieron cuenta de que todo fue cuestión de esperar y que todo lo que Jesús había dicho se cumplió, ¿sí? Entonces, ahí vemos las diferencias entre cada uno de estos 4 evangelios, eh, este, lo que ellos planteaban en cada uno de sus evangelios. Listo, entonces miren, con esto finalizamos el tema 7, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Vimos las 2 partes, por decirlo así, los testimonios no cristianos, o sea, los testimonios de historiadores romanos, y ya pues mirar cómo los evangelios
nos presentan a Jesús. Cada uno con sus diferencias, pero que al fin y al cabo lo que nos detallan es la vida de Jesús, ¿sí? Unos narran su nacimiento, otros la vida pública, en fin. Lo importante es que los evangelios nos dan ese testimonio firme de, de la existencia de Jesús. Entonces les voy a presentar un video aquí de 5 minuticos, lo vemos y luego pasamos a la socialización de la actividad, que son 5 preguntitas y creo que el tiempo sí nos va a alcanzar. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video y ahí vamos entendiendo un Poema en poco. el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Hermosos pies. Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen crees en el Evangelio, ellos quieren decir crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que pueda imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz.
Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como Rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés. Invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor. O sea, profe, lo que está tratando de decir el video es que el evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas, o que nos da una Sí, enseñanza. exactamente, muy bien, muy bien. Eso lo vamos ahorita a debatir. Me gusta cuando están allí muy pendientes al video para entender ciertas cosas. Miren que la palabra evangelio, bueno, significa buenas nuevas o buenas noticias. Y miren que gran parte de los evangelios que proviene de la palabra de esa misma palabra, prácticamente lo que muestran es anunciar lo que hizo Jesús, la buena noticia de lo que trajo Jesús al mundo, ¿sí? Entonces el video nos muestra eso, nos recrea una parte, ¿sí? De allí para luego, eso nos va a permitir revisar ciertas cosas. Entonces, finalizamos así el tema 7. De igual manera se está grabando la clase y pues ustedes pueden tener acceso luego más tarde al material que también se los voy a subir para que lo resuman, lo pasen allí a su cuaderno, lo tengan en su computador si tienen cómo guardarlo, ¿sí? Para luego ya ir teniendo material para estudiar para el examen final, ¿sí? Por eso yo se los dejo así. Finalizado el tema, allí yo les dejo el material. Entonces vamos a pasar a la otra sesión, ¿sí? De la clase, que es la socialización de la actividad número 1, la actividad que yo dejé el 13 de julio para entregar el 22, ¿sí? Hoy es 27 y todavía hay estudiantes que no me han entregado la actividad, pero son poquitos los que hacen falta. Solamente 6 estudiantes son los que me hacen falta. Por ejemplo, por aquí veo a la compañera Luisa, Luisa Fernanda Molina, no me ha llegado la actividad. Luisa, ¿me escuchas? Sí, profe. Bueno, hija, estuve revisando el Classroom y la actividad me aparece sin entregar. No sé si esta es tu cuenta o tú cambiaste. Sí, profe, es mi cuenta, pero se me olvidó. Yo pensé que la había enviado. Ah, bueno, mira, entonces Luisa, entrégala porque, mira, ve, ya pasaron que como 6 días o más, porque había que entregarle el 22 y hoy es 27, ¿sí? Bueno, Entonces, profe. Luisa, tan jovencita y se te olvidan las cosas. Ah, bueno, Luisa, entonces espero que me envíes la Pero quiero actividad. participar, profe, quiero participar cuando ¿Oíste? vaya a preguntar. Bueno, Luisa, ya Profe, yo sabes, también. me mandas la actividad. Bueno, primera pregunta, me alzan la mano, no Profe, se preocupen que yo ya, todos profe. van a hablar. Todos van a hablar, álcenme la mano y me van allí pues dando su respuesta, me la pueden leer o me la pueden explicar. ¿Sí? Vamos con la primera pregunta, que es sencilla. ¿Qué son los evangelios? Vamos Yo, con el profe. compañero Moisés y después Isabela y ahí voy los que tengo ahí en la lista. ¿Listo? Profe, Adelante. profe, lo que yo entendí, yo le voy a hablar sobre el video y sobre mi tarea, profe. Ujú. Los evangelios es un libro del Nuevo Testamento que junto con otros 3 relata la vida y la enseñanza de Jesús. Exactamente, muy bien. Relatan las enseñanzas como lo vieron en el video y como yo he estado insistiendo
en esa parte, ¿sí? Muy bien, Moisés. Esos son los evangelios. Cuando terminen, me bajan la mano para no confundirme. Isabela. Sí, profe, la misma pregunta. Sí, claro, vamos a ir ahí la primerita y adelante. Okay. El Evangelio son las buenas noticias de la llegada del reino de Dios. Son los 4 libros más importantes del Nuevo Testamento porque narra la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. El Evangelio es muy importante. Muchas veces, como usted estaba compartiendo en las diapositivas, nos decía y nos invitaba, por ejemplo, a amar a nuestro prójimo, a de pronto no estar, como así, como teniendo conflictos o no sé, de pronto yo hablando de usted con otro compañero, ay no, el profe es esto y eso, amar a los padres, respetarlos. Entonces nos brinda una enseñanza, nos invita a ser nuevas personas, a poner en práctica muchas cosas que el Evangelio nos dice en su testamento, en su libro. Muy bien, Isabela, muy bien. Siempre todo lo que se trata de mirar y más allá de los temas es mirar que siempre nos dejan algo, una reflexión o cómo tomar todo esto y ponerlo en práctica, ¿sí? Muy bien, Isabela, por la reflexión. Muy bien. Samuel, adelante. Profe, la misma pregunta. Sí, claro, vamos ahí y luego ya pasamos a la segunda, porque pronto van a decir, sí. El Nuevo Testamento, que junto con otros 3 relatan la vida y la enseñanza de Jesús. Exactamente, muy bien, creo que eso está claro. Los evangelios nos muestran la vida y obra, la vida obra de Jesús. ¿Sí? Cuando hablamos de la vida, de sus primeros inicios, en fin, y la obra, todas las enseñanzas que él dejó. Entonces vamos a finalizar con estos 3 que están allí y luego pasamos a la segunda porque ya nos quedan 12 minutos y todavía nos hace falta. ¿Sí? O de pronto vamos a dejarlos para la segunda, ¿sí? Porque ya la primera está clara. Sí, la primera está clara, quedó clara la respuesta y creo que lo que ustedes han dicho es cierto, ¿sí? Los evangelios muestran y relatan la vida de Jesús. Con eso finalizamos la primera. ¿Qué significa la palabra evangelio? Vamos con Angulo Gabriela, que tenía la mano alzada ahí pendiente. Sí, la segunda, porque ya nos quedan 12 minutos para poder alcanzar las demás. Gabriela, la segunda. ¿Sí? A ver, La estoy palabra escuchando. evangelio Sí, sí. significa, ¿cómo? Sí, adelante, adelante. La palabra evangelio significa Sí, Gabriela. Profe, ella sí está hablando, lo que pasa es que tiene el internet malo, ya está hablando, pero usted no la escucha. Bueno, la Gabriela. palabra evangelio significa Sí. uno de los libros que relatan la vida de Jesús, la resurrección y la muerte, ahí es donde hablan sobre todo lo que pasó con Jesús. Muy bien, Gabriela. Sí, alcancé a entender y a escucharla. También dice de buena nueva que significa Eugenio, algo así. Evangelio, significa evangelio en griego. Muy bien, muy bien. Vamos Profe, con Marrugo, Breiner. Ya hablaron, los demás ya hablaron. Sí, denle la oportunidad a los demás. Marrugo, la segunda pregunta, rapidito, que nos quedan 10 minuticos a falta de 3 preguntas. Esto está muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. La segunda, Breiner. Adelante, Breiner. Te escucho o te escuchamos. ¿Me escucha?
Breiner, no te escucho bien. Tiene Breiner. tiene el micrófono activo, profe, y no habla. O trata de hablar y de pronto tiene interferencias. Se te escucha muy bajito, Breiner. Trata de acomodarlo bien. Vamos a pasar a otro porque ahí después se nos va el tiempo. Camilo, Dígame, profe. tenía la mano alzada. ¿Vas a comentar algo de la tarea, la pregunta número 2? Sí, es de que estoy esperando a que usted me diga, ¿Qué significa la palabra evangelio? Rapidito, a ver. ahí voy, profe. Creo que no tiene el cuaderno al día. Bueno, la palabra evangelio, que viene del griego eugelion, y significa literalmente buen anuncio, buena noticia. Era utilizado como un mensajero, traía una buena noticia de otros lugares, a otros lugares. Eso, muy bien. Bueno, deja hasta ahí. Creo que dices concretamente lo que significa la palabra evangelio y como lo pudimos ver allí en el video. Listo, entonces la palabra evangelio significa buena noticia, buena nueva, y que era un mensaje, como vimos allí en el video, cómo se transmitía o se llevaba ese mensaje a los demás pueblos. ¿Qué significa la palabra querigma? La tercera pregunta. La palabra querigma. Y después la Profe, ¿se puede relacionamos. volver a participar? A ver, la palabra querigma. ¿Qué fue yo? Alguien diferente, rapidito. Profe, ¿ya me escucha? Bueno, vamos a escuchar entonces a Moisés, a ver, que está insistiendo otra vez. Adelante. Profe, la palabra tercera. querigma Sí. es un anuncio o proclamación usada en el significado de proclamar, como un emisario a un género. Exactamente, muy bien. Todas estas palabras como testimonio, evangelio, querigma, tienen algo en relación. Testimonio, que es la prueba de la certeza de algo. Lo que acabamos de ver, lo que acabamos de estudiar en el tema 7 fue los testimonios, ¿sí? Que daban, que son la prueba de la certeza de algo. Se está comprobando de que Jesús sí existió, ¿sí? Evangelio, ya ustedes lo han dicho, querigma, que es una palabra que es griega que significa predicar, proclamar, ¿sí? Miren la relación, o sea, llevar el evangelio o ese primer anuncio hacia todo el mundo, ¿sí? Entonces, creo que bueno, vamos allí a finalizar con la tercera, porque sé que los demás van a decir casi lo mismo. Entonces, ¿quiénes son los autores de los evangelios? Ahí está. Bueno, vamos a escuchar a Anthony, que no ha hablado. La cuarta, Anthony. Adelante, Anthony. Profe, son los 4 evangelistas. ¿Cómo se llaman o quiénes fueron, si te acuerdas? ¿Sí sabes cuáles son? Bueno, ya sabemos que fueron Mateo, Lucas, ¿sí? Juan y Marcos, ¿sí? Bueno, muy bien. Eso está ahí, pues sencillamente esas preguntas. Por último, ¿por qué los evangelios son importantes para el estudio de la vida de Jesús? ¿Por qué son tan importantes? A ver, Isabela y Camilo, ¿por qué son importantes para el estudio de la vida de Jesús? O sea, ¿qué podemos encontrar allí? Más o menos. Bueno, profe, porque los evangelios son la A ver. Primero Isabela y luego Camilo, ¿sí? Profe, y después de ello me da a mí, para allá también.
Bueno, pues para finalizar allí. Bueno, ¿por qué son importantes? Porque los evangelios son la buena noticia de la llegada del reino de Dios y son los 4 libros más importantes del Nuevo Testamento porque narran la vida de Jesús. De pronto todo lo que ocurrió, lo que nosotros podemos visualizar en la Biblia y en los evangelios fueron las cosas que de pronto ocurrió Jesús, de pronto en el, ¿cómo es que se llama? Cuando él crucificó. Eso lo dice el Evangelio, los cuatro autores de los Evangelios. Y ¿por qué es importante? Porque ay, me enredé. Los Evangelios siempre buscan como de enviarnos un mensaje. Nosotros no tenemos una autoría de en verdad si existió Jesús. Cada quien tiene como su diferente idea. Entonces los evangelios son una guía para las personas que tienen la fe. Por ejemplo, yo creo en Jesús porque tengo la fe y yo me guío de los evangelios a ver por cuáles fueron las cosas que de pronto sucedieron en la época de Jesús, ya que de pronto no encontramos a una persona que ha vivido desde tanto tiempo para que nos cuente, de pronto no, en este tiempo sucedió esto, en este otro tiempo sucedió lo otro, y uno pues donde se puede guiar, desde la Biblia, desde los evangelios y desde lo que fue escrito. Muy bien, Isabela, muy bien, excelente. Camilo, y luego vamos con Moisés y terminamos allí la socialización. Profe, ya me escucha. Bueno, profe, bueno, no importa. Los evangelios son la buena noticia de la llegada al reino de Dios. Son los 4 libros más importantes del Nuevo Testamento porque narran la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Y cada uno tuvo una profesión diferente antes de seguir a Jesús. Muy bien. Por ahí creo que fue Breiner, me comentó que si ya lo escuchaba. Breiner, Aquí estoy, ¿ya me escucha? bueno, hijo, un poquitico. Bueno, entonces como tú no pudiste hablar en la pregunta, no sé si quieres participar ahora y te podemos escuchar allí. La quinta, la última, ¿por qué son importantes? Son importantes porque son la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Son los Eso. libros más importantes del Nuevo Testamento porque narran la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Muy bien, Breiner. Exactamente lo que ustedes han dicho, son los más importantes del Nuevo Testamento y digamos que de la Biblia en general. Sí, porque encontramos lo que ya ustedes han reiterado en varias ocasiones. Moisés, terminamos allí con la pregunta número 5. Profe, los evangelios son la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Son los 4 libros más importantes del Nuevo Testamento que narra la vida de Jesús y su muerte y su resurrección. Cada uno tiene un símbolo de abertura y características y cada uno tuvo una profesión diferente antes de seguir a Jesús. Muy bien, excelente. Entonces, finalizamos allí la socialización de la actividad y pues